de investigación españoles, que también, sino las propias empresas españolas, estamos muy bien posicionadas en el manejo de todas estas herramientas gracias a que tenemos la información para trabajar y nos hemos podido capacitar, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad que nos lleva un poco al porqué de todo lo que vamos a hablar probablemente hoy, o de una parte importante, ¿no? ¿Y cuál es la gran oportunidad? Bueno, pues esta coctelera de capacidad de computación, datos en abierto, software libre, ¿vale? Nos permite generar nuevos productos, ¿no? Y es una gran oportunidad para reutilizar información disponible para distintas oportunidades, y en concreto para la gestión de explotaciones forestales, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De aplicación de tecnológica a estos temas. En este contexto surge ForestMap, ¿vale? ForestMap es una apuesta de futuro para Agresta, ¿vale? Que hemos canalizado a través del programa SME Instrument, que es un programa orientado a pymes, ¿vale? Dentro del H2020. Es el programa más orientado a las pymes que podemos encontrar en este marco de innovación europeo, ¿no? Y en concreto, nosotros os vamos a contar lo que es un proyecto de inventario forestal online, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, pues ahora mismo, digamos, nos encontramos en un contexto de cambio de una economía basada en productos de petróleo a una bioeconomía, no es una apuesta que Europa lleva a gala. Como os contamos aquí, life is good. Y realmente lo que tenemos en Europa es un montón de propietarios forestales y un montón de industrias que tienen que hacer inventarios forestales, con lo cual ahí teníamos una oportunidad de necesidad. Por otro lado, hay que medir unos bosques que son complicados de medir porque son diversos, son dinámicos, y esto hace que los inventarios tradicionales, que son acertados pero que son laboriosos y que son costosos en tiempo y en economía, puedan ser mejorados con nuevas tecnologías, ¿no? Este es un poco el porqué del proyecto, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando en esto, teníamos un piloto a nivel nacional y empezamos a pensar que esta herramienta que teníamos, que fue en su momento muy puntera, podíamos mejorarla y expandirla a nivel europeo, ¿no? Y hacer una herramienta basada en esta Open Science, ¿vale? En estas nuevas tecnologías, software abierto y datos en abierto, que puedan usar todos los que necesitaran. Y como tal, la presentamos un poco al Copernicus Master y pues con ese pequeño empujón que nos dieron, un pequeño premio, más el procedimiento que hay que hacer para llegar a SME Instrument, conseguimos entrar en fase 2, ¿no? Y el proyecto nuestro de fase 2, que es ya lo que te financia en el desarrollo, pues consiste en combinar distintas fuentes de datos. Trabajamos fundamentalmente con LIDAR, pero también con satélite y fotogrametría, para generar una serie de algoritmos que nos permiten hacer inventario forestal. Y luego canalizamos eso hacia producto de venta, hacia los distintos usuarios. ¿Cuál es un poco el modelo de negocio? Pues bueno, sabiendo que hay un fuerte mercado, ¿no? En Europa tenemos unos 16 millones de propietarios forestales y unos 400.000 industrias orientadas al sector forestal, el buscar distintos planes de negocio que sean interesantes a encajar en los perfiles de estos potenciales clientes, ¿vale? Y venderles estas herramientas de inventario forestal de una manera que se pueda hacer a distancia, ¿vale? ¿Dónde estamos trabajando en este proyecto? Pues bueno, nos pusimos el objetivo de trabajar en distintas zonas europeas con distintas casuísticas y distintas realidades de mercado para probar un poco en varios sitios, y al final los países seleccionados que representan los distintos ecosistemas y realidades pues están siendo Portugal, Francia, Italia, Alemania y Finlandia. Y me falta aquí, que se me ha colado la bandera, Eslovenia, donde también estamos trabajando, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Como no somos una super empresa, sino una empresa, pues hombre, dentro de lo forestal está bien, pero pequeñita, estamos buscando colaborar. Es un proyecto colaborativo y colaboramos con agentes del sector en estos otros países, ¿no? Tanto con asociaciones forestales como con empresas proveedoras de datos, como con consultores locales que pueden aliarse con nosotros a la hora de buscar el modelo de negocio que estamos patrocinando. Durante este primer año, porque el proyecto, voy un poco rápido para estar en tiempo, va desde el 1 de octubre de 2020 hasta
perdón, de 2019 hasta finales de septiembre de 2021 será el scope original del proyecto. Estamos trabajando en capturar los datos en los distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, tenéis en la imagen un poco la zona piloto de Portugal, que son unas 12.000 hectáreas en torno a Modín de Bastos, donde vamos a hacer inventario forestal de las especies allí presentes. Fundamentalmente allí tienen lo que llaman ellos el piñero ibárabo, que es un pino pinaster, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho un contacto muy intenso con posibles socios durante todo este periodo. Estamos trabajando en el desarrollo y mejora de la plataforma web que está llamada a ser la plataforma de gestión de toda esta información y estamos desarrollando los distintos pilotos en los distintos países, ¿no? Y esos son todo el contexto de este primer año de trabajo, que ha sido un año bastante accidentado, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado? Un poco por ponerse en contexto de cómo estamos. Bueno, pues que realmente nos hemos chocado con una dificultad que no esperábamos, ¿no? Nosotros dentro el proyecto se estructura en distintos work packages. Hay uno que es el paquete de trabajo de Project Management, ¿vale? Y aquí realmente nosotros teníamos una tarea en la cual intentamos analizar los posibles riesgos de proyecto, que habíamos tenido que preparar muy bien, pues qué nos podía salir mal en todo lo que estamos hablando. Pues como os podéis imaginar, nadie se imaginaba cuando diseñamos esto, o por lo menos nosotros no nos lo imaginábamos, que pudiera venir una pandemia como el coronavirus, que nos ha condicionado tantísimo desde que se pone eso en manifiesto digamos, atacando a Europa en marzo de este año, ¿no? En el primer trimestre de 2020. Bueno, pues esto nos ha condicionado mucho, tanto como para que probablemente el cronograma de proyectos se tenga que alargar un poco, porque un proyecto basado mucho en el viaje y en trabajo fuera de Europa, con todas las restricciones que tenemos, nos ha descolocado un poco, digamos, con un pelín de retraso respecto a lo esperado, ¿no? Aún así, pues bueno, trabajando mucho y trabajando con los socios hemos podido avanzar bastante para la situación. En el mapa tenéis cómo está Europa en cuanto a restricciones. Las zonas verdes son donde se puede mover uno sin restricciones. Las zonas rojas donde hay restricciones más severas y en las naranjas hay restricciones medias. Pues bueno, podéis imaginaros que esto es un poco dolor de cabeza de cara a tener que hacer un proyecto en el que los viajes a terceros países son una parte importante. Pero bueno, realmente seguimos en ello. Somos optimistas porque hemos conseguido adaptarnos lo mejor posible a la situación que tenemos ahora. Y bueno, nuestro objetivo es poder estar haciendo demostraciones de las capacidades tecnológicas para inventario forestal en todos estos países para cierre de proyecto o como mucho en los siguientes 4 o 6 meses a lo esperado. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Cualquier pregunta que tengáis del proyecto la resuelvo ahora y encantado de poder debatir con vosotras cualquier cosa al respecto del tema que nos ocupa hoy. ¿De acuerdo? Espero haberme ceñido más o menos al tiempo. Y ahora dejan... A ver, ahora, perfectamente, José Luis. Creo que estás dentro de los márgenes correctos. Muchísimas gracias por tu exposición y por el esfuerzo de condensar un proyecto tan amplio como este. Yo creo que tendremos bastantes preguntas. Si las quieren plantear a través de la aplicación Mentimeter o incluso por el chat, las pueden ir planteando. Lo que vamos a hacer es tener las 3 presentaciones y luego pasamos a las preguntas y al tiempo de debate. Entonces, en segundo lugar, le damos paso a Marta González. Marta, cuando quieras. Sí, estaba cargando la presentación. Bueno, mi nombre es Marta González y voy a presentar el Grupo Operativo de Innovación para la Productividad de Eucalyptus globulus. Lo primero de todo, muchas gracias a la organización por permitirnos pues, estar en este intercambio de experiencias y bueno, a lo mejor dentro de justo de esta sala temática no encaja exactamente el proyecto. Tenemos algunas partes sí de nuevas tecnologías, pero bueno, es
Es verdad que quizá íntegramente no encaja, pero bueno, vamos a explicar cómo va el proyecto. Comentar que este proyecto proviene del PDR de Asturias, del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Y en cuanto a la temporalidad, comenzó en el último trimestre del año 2019 y va a durar, por una prórroga que se hizo por la situación de pandemia, hasta la primavera del año que viene, 2021. La cuantía ascendió a un poco más de 196.000 euros. En cuanto a la presentación de los miembros beneficiarios del grupo operativo, comentar que pertenecen fundamentalmente a 3 entes: empresas privadas, Coviastur Foresma y ENCE, asociaciones, Asmadera y Profoas, y centros tecnológicos, la Fundación CETEMAS. Dentro de estas empresas, Coviastur es el representante. Es una consultoría que está en Oviedo y se fundamenta en servicios y proyectos en el ámbito rural. Por otra parte, tenemos la empresa de servicios forestales y medioambientales Foresma, que trabaja con entes tanto privados como públicos, y la multinacional ENCE, que es productora de pasta de celulosa, la primera en Europa, y también tiene una gran parte de producción de energías verdes mediante biomasa forestal y agrícola, y es la primera productora en España de este tipo de energía. Por otra parte, las asociaciones, tenemos la Asociación Empresarial Asmadera, que engloba a empresas de la primera y segunda transformación, biomasa y aprovechamientos forestales, y a la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, Profoas. Finalmente, tenemos el Centro Tecnológico Fundación CETEMAS, que genera servicios y proyectos I+D+I en la cadena de valor monte e industria. Para contextualizar un poco cómo surgió la idea de este grupo operativo, que posteriormente derivó en el proyecto, voy a comentar la situación del eucalipto en Asturias. Para el Principado de Asturias, este género es muy importante, ya que engloba aproximadamente el 70% de las cortas de madera que se realizan cada año. Sin embargo, la superficie que ocupa el eucalipto a nivel forestal es bastante pequeña, es el 8%, y aproximadamente son unas 60.000 hectáreas de monte que se distribuye, como podéis ver en el mapa, en la franja costera. De manera que estos datos ponen en valor la riqueza y la generación de empleo, sobre todo en las zonas rurales, que hace este género, además de tener otros beneficios como la captura de carbono o la protección del suelo. Sin embargo, en los últimos años ha habido una serie de retos que perjudican la rentabilidad y la competitividad de este género. Están centrados fundamentalmente en el abandono de las plantaciones producido porque hay una baja o nula participación de los propietarios. Muchos tienen una edad ya elevada, o las plantaciones son heredadas por hijos o nietos, que incluso a veces desconocen dónde están y no hay una gestión apropiada. También hay que destacar que la fragmentación ha provocado que las propiedades en muchas ocasiones sean muy pequeñas, y además en ocasiones las infraestructuras no son las adecuadas. Todo esto, unido a una falta de silvicultura por estos motivos o por desconocimiento, pues hacen que el eucalipto no tenga una buena situación en muchas ocasiones. De manera que en 2018 se formó el Grupo Operativo de Sostenibilidad de Eucaliptus globulus, que se modificó ligeramente en los miembros para posteriormente presentar un proyecto de innovación, donde el objetivo fundamental es proporcionar innovaciones para el cultivo de eucalipto de forma sostenible. Centramos nuestro esfuerzo en 3 ejes o objetivos. El primero de ellos es la realización de unos modelos de contrato de colaboración entre propietarios que permitan una gestión conjunta. Por otra parte,
tenemos la mejora de la productividad forestal sin aumentar la superficie de eucalipto, sino manteniendo la que hay actualmente, pero optimizando esa gestión mediante la mejora del estado nutricional de las plantaciones. Y finalmente, proporcionar soluciones web a esta gestión forestal sostenible. Dentro de estos objetivos hemos hecho ya una serie de actividades, otras aún están en proceso, y en el objetivo 1, las actividades que planteamos en la realización del proyecto se iniciaban con la recopilación de los modelos de sociedad forestal que hay en los distintos países del sur de Europa, Portugal, Francia y en distintas regiones de España. Se necesitó un análisis jurídico-técnico de la legislación actual y cómo se podría encajar estos modelos de sociedad forestal en ella actualmente en el Principado de Asturias, y a principios del mes de noviembre tuvo lugar ya un webinar que inicialmente era un taller. Por la situación fue sustituido por un webinar, tuvo una gran aceptación, gracias a eso llegamos a muchas personas, hubo gran cantidad de inscritos, donde los propietarios forestales podían conocer esos modelos de sociedad forestal que estaban funcionando en distintas regiones de España. A continuación van a comenzar a realizarse unas reuniones de colaboración con distintos organismos del Principado de Asturias y de otras administraciones, con el objetivo de poder redactar esa propuesta de modelos de contrato que en una fase al final del proyecto o postproyecto se pondrán de manera experimental mediante pilotos, identificando propietarios o zonas que puedan hacerse en Asturias para que en el futuro pueda llegar a nuevas zonas y que sean modelos que funcionen de gestión conjunta. Por otra parte, en cuanto al objetivo 2, centrado en mejorar esa productividad de las plantaciones, nos hemos centrado fundamentalmente en 3 escenarios. Hay que destacar que en las últimas décadas la fertilización que se hacía en las plantaciones de eucalipto era siempre la misma y no se tenían en cuenta las características del suelo ni de las plantaciones. Por ello, nos hemos centrado, como ya comenté, en 3 escenarios: nuevas plantaciones, plantaciones jóvenes y monte bajo, ya que inicialmente en los últimos años solo se llevaba a cabo la fertilización cuando se hacía la plantación nueva, y en estos 3 tipos de escenarios se han llevado a cabo distintos tratamientos de fertilización basados en bibliografía y experiencias de otros países, acompañados con tratamientos silvícolas como el control de la vegetación. Se han instalado un total de 17 ensayos en distintos puntos del Principado de Asturias para cubrir la variabilidad edafoclimática en la primavera de este año y en el otoño del año pasado. En estos ensayos se han llevado a cabo inventarios dendrométricos para conocer la situación inicial y también evaluaciones nutricionales tanto de suelo como de hojas. En la actualidad se está poniendo a punto una red de sensores IoT con el objetivo de monitorizar el cultivo. Estos sensores van a recoger tanto las condiciones ambientales como las características del suelo, conductividad eléctrica, humedad, y también del cultivo con dendrómetros y también sensores que monitorizan la humedad y la temperatura de la hoja, muy importante para el control de plagas y enfermedades. Todos estos enviarán la información de manera remota a un servidor y podremos optimizar el cultivo del eucalipto, de estas plantaciones. El último objetivo planteado en el proyecto es el desarrollo de soluciones web para una gestión forestal sostenible, y esto se va a hacer a través de una plataforma web de acceso libre en el que va a tener distintas funciones. Por una parte, se va a incluir información y tanto fichas como material audiovisual donde haya información sobre buenas prácticas y silvicultura del eucalipto. Muchas veces pues, no está unificado cuál es las mejores prácticas que se deben hacer en las plantaciones, entonces se va a incluir información sobre la preparación del terreno, plantación, control de
de malas hierbas, el control de plagas y enfermedades. Además de todo esto, va a haber una parte en la que van a poder interaccionar tanto propietarios como gestores y empresas con el objetivo de ponerles en común y conectarlo con el objetivo 1 del proyecto para la gestión conjunta, pero también conectar esas ofertas y demandas que pueden dar las empresas de servicios y que a veces los propietarios necesitan. Finalmente, se incorporará en la plataforma web un visor de estimación de la productividad de eucalipto en función de las zonas y las características, para que pueda ser empleado por propietarios y gestores y conocer esa información. Bueno, en la actualidad nos quedan pues, aproximadamente unos 5 meses de proyecto, en el que todavía tenemos que finalizar algunas de las actividades y esperamos que se llegue a conclusiones importantes. En el caso de los ensayos, todavía sabemos que, bueno, como todo en las plantaciones forestales, en un año no vamos a obtener todos los resultados, pero se continuará en el futuro para poder sacar conclusiones y poder trasladarlo sobre todo al sector, porque a veces los proyectos pues, de investigación quedan ahí, pero es muy importante hacer esa difusión para llegar hasta el último punto de la cadena. Y nada más, muchas gracias por la atención a todos los asistentes y por la organización de la jornada. Marta, muchísimas gracias a ti. Gracias por el esfuerzo en cumplir el tiempo, porque sabemos que son proyectos complicados, extensos de contar, y 10 minutos es muy poquito tiempo. Pero bueno, pasamos al tercer proyecto y luego ya sí entramos a las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas tanto para el primer proyecto como para el segundo, que han salido por el chat, y luego las abordamos. Y vamos a dar paso a Roberto Tousa, que nos va a presentar el proyecto Resdrone. Roberto, ahora te oímos. Sí, ahora sí te oímos, sí. Bien, voy a compartir pantalla ya para que salga la presentación. Estamos, ¿lo veis bien? Perfecto, perfecto, Roberto. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Roberto Touza, soy profesional resinero. Quiero agradecer sobre todo el que hayáis dado voz a ese sector primario que estamos ahí trabajando en el monte y que a veces no está presente en este tipo de jornadas, ¿no? Que participa la administración, participan los organismos investigadores, participan las grandes empresas, pero nos quedamos los autónomos que trabajamos por libre en el monte. Bueno, trabajo de profesional resinero y en este caso pues soy el agente innovador, el promotor de este grupo operativo. Voy a contar un poco cómo fueron los inicios del proyecto. Yo trabajaba en otra cosa totalmente diferente. Decidí cambiar de actividad profesional y empecé a recoger información. Yo lo que quería era trabajar en el monte, en la naturaleza. Entonces me fijé en un producto que me llamó la atención. Fui a una charla de un resinero gallego. En ese momento solo había 3 resineros en Galicia y un resinero que llevaba un año trabajando, muy jovencito, pues de una charla pues, de promoción y de dar a conocer la actividad, y me convenció. Entonces me encontré este producto, que es un producto natural, que es un producto sostenible, que participa en un montón de productos que tenemos de uso cotidiano, generador de empleo inmediato, es decir, un medio de retener a la población rural y una oportunidad para que las autoridades se replanteen cómo podemos dejar ahí a la gente. El monte es compatible con la producción de madera, favorece pues, la conservación de los bosques porque hay una persona allí trabajando y limpiando, y entonces contacté con
la Misión Biológica de Galicia, que es un centro en Pontevedra que pertenece al CSIC, con el Departamento de Genética Forestal, Senfores, es el nombre que tiene, Rafa Zas, que es el investigador que trabaja sobre todo con mecanismos de defensa de especies forestales. Y con la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de Genética Forestal, que trabajan sobre todo con ecofisiología en el área de ecología, y formamos el grupo operativo. Entonces, en un primer momento, nosotros lo que intentábamos era desarrollar la metodología de resinación en Galicia. Yo la información, supongo esta foto, va a ser una exposición muy fotográfica, con poco texto, porque bueno, el texto ya lo pongo yo. Esto es un curso del Magrama en aquel momento, de resinación de pinares, un curso muy completo que hicieron en Guadalajara, que estuvieron interesados. Yo solicité inscribirme y estaban muy interesados en que gente de Galicia fuese a hacer el curso. Bueno, ¿qué ocurrió? Me compré las herramientas, me fui al monte y fue cuando surgieron todas esas necesidades que yo le planteé al grupo operativo. No sé cuándo iniciar la resinación, cuándo terminarla, qué edad de pinos, qué diámetro de pinos, qué duración entre los tratamientos que le hago al pino. Toda esa metodología no estaba establecida para Galicia ni para las Rías Baixas, y la actividad resinera no se contemplaba en el Plan Forestal de Galicia. Entonces lo que hicimos fue presentar unos proyectos muy bien trabajados, muy bien redactados, pero la respuesta de la administración fue que no financiaban investigación básica. Es decir, que teníamos que empezar la casa por el tejado, con lo cual lo que hicimos fue tirar de las nuevas tecnologías, incorporarlas al proyecto. Eso les gustó más y nos lo concedieron. Utilizamos las nuevas tecnologías y derivamos también al poder desarrollar todos esos otros conocimientos. Pero las fotos que estoy poniendo es como para que veáis, para la gente que lo desconoce, cómo es la actividad de la resinación. Otra cosa que me interesaba mucho saber es si yo llego a un pinar y lo voy a resinar, si va a ser rentable. Es decir, cuántos pinos y qué pinos debo elegir para que la actividad pueda salir adelante. Entonces, lo que hicimos a través de las nuevas tecnologías y de estos dos organismos es desarrollar metodologías por las que pudiéramos saber, conocer el potencial futuro de un pinar para resinar. Entonces, eso necesita de varios procesos. Por un lado, tenemos que hacer la resinación tradicional, que fue parte de lo que yo me encargué, es decir, saber cuánto realmente produce el pino, y luego hacer la valoración, para luego esa valoración nos represente esta resinación real. Entonces, bueno, ya podéis ver en las diapositivas numeración de los potes, todas las pesadas, se va viendo cuando produce el pino a lo largo del año. El equipo de la misión biológica del CSIC, un equipo muy completo, llegamos a trabajar muchísimas personas porque había muchísimo trabajo, es decir, que muchas veces pues por amor al arte, porque el presupuesto del proyecto no era suficiente para tanta mano de obra, pero bueno, allí colaboró todo el mundo. Y el trabajo de la misión biológica era un trabajo de desarrollar un método que denominamos microresinación para determinar la producción. ¿En qué consiste el método? Se hace un agujero de 15 milímetros con un sacabocados en una superficie previamente derroñada, es decir, se le rebaja la corteza al pino y se hace el agujero. Se retira el floema y el cambium, digamos ese disco, y en los laterales, donde hay contacto con los canales resiníferos, se aplica una pasta estimulante. Después se coloca en el agujero una pieza que llamamos resinóforo, que se taladra en el árbol,
y después en el resinóforo enroscamos viales que vamos retirando en diferentes momentos, a las 24, 48 horas, a los 4 días, a los 8 días, así determinar, tener diferentes medidas y ver cuál nos refleja luego la realidad. Lo importante era tener un método muy sencillo y muy barato. Es decir, si en una sola toma, en una sola muestra, a las 24 horas o a las 48 horas, que fue lo que ocurrió, nos representa la resignación real, ya tendríamos un método para incluso poder hacer un inventario de todos los pinares de Galicia y saber cuál es el potencial resinero. Lo que pasa es que por ahora no tenemos recursos para hacer eso. La resignación se hizo en diferentes caras del pino, también salieron datos muy interesantes, como que en las Rías Bajas es diferente a la meseta, que hay caras más productivas o menos. En las Rías Baixas las caras son todas, lo que vimos, igual de productivas. También hicimos resignación en altura, en todo, y en 3 clases de edad, entre 10 y 20 años, entre 20 y 30, entre 30 y 40. Elegimos 2 sitios, varios bloques, y en todos los bloques las diferentes edades. Así es como queda el pino una vez se finaliza el proceso de microresignación. Por otro lado, teníamos un tesoro cedido por la empresa pública Traxa, que son 7 parcelas distribuidas por toda Galicia con pinos de 25 procedencias diferentes, es decir, 25 materiales genéticos en las 7 parcelas, replicados en las 7 parcelas. Entonces ahí podríamos también conocer el potencial de esos diferentes materiales genéticos. Elegimos las parcelas que tenía Traxa y ahí empezó a hacer su trabajo también la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago utiliza un espectrofotómetro para coger imágenes de reflectancia en un abanico muy amplio, es decir, son imágenes hiperespectrales, es un espectro muy grande, que se relacionan con características foliares, pigmentos, con cantidad de agua, y nosotros queremos relacionar las características, esas imágenes que ellos toman, con la producción de resina. Normalmente utilizan toman los datos directamente in vivo en las hojas, pero en este caso tenían que utilizar las pértigas porque son las acículas que están en la parte alta de los pinos. Con lo cual era hacer una retirada muy rápido y medir ya. Bien, por su parte, en todas estas parcelas, el despliegue de la misión biológica, en la que todos colaboramos, haciendo la microresignación a 2 caras, porque determinamos que esa microresignación a 2 caras ya nos daba idea de cuál iba a ser el potencial resinero. Estos datos están todavía en proceso para determinar cuáles son el material genético, los pinos, de qué procedencia son más productivos. Aquí los vemos, los viales, utilizamos viales de diferentes tamaños, recogiendo la resina. Y por otro lado, el dron. El dron también, que digamos que es un trabajo contratado, un servicio contratado por la Universidad de Santiago. El dron lo que hace es tomar a 80 metros de altura, hace un vuelo y toma imágenes multiespectrales. Es un rango más pequeño, son 5 bandas, y a partir de ahí también tenemos que buscar la relación con esos parámetros fisiológicos y los parámetros fisiológicos con el potencial resinero que nos va a salir, en este caso, de la microresignación, porque en esos pinos no hubo resignación tradicional. Nada, estos son imágenes tomadas a 80 metros, pero no son los espectros del dron. Y este es parte del equipo de la misión biológica. De aquí pues están saliendo publicaciones científicas, van a salir más publicaciones. Salieron 2 trabajos fin de grado. Y ahora os voy a contar un poco, parte de los resultados que obtuvimos. Aquí vemos 2 gráficas en la que ve reflejado el flujo de resina en la microresignación para las diferentes edades. En la de la izquierda es la microresignación
añadiendo pasta estimulante, aquel circulito blanco que veíamos en el agujero, y en el otro lado sin pasta estimulante. Sabéis que las escalas son distintas de flujo de resina, y vemos que también el efecto de la pasta estimulante es muy importante en la producción. También vemos que los pinos entre 30 y 40 años son los más productivos. Aquí la producción en las Rías Baixas de un pino de 30 años sería similar a un pino de 50 años en la meseta. En esta otra gráfica vemos también el flujo de resina durante la campaña con resinación convencional. Por pica, es decir, esos 60, 80, 140 gramos son por pica, es decir, cada vez que vamos al pino le quitamos una tira de corteza y le echamos una pasta estimulante, que se hizo cada 2 semanas, cada 14 días. Y vemos perfectamente también lo mismo que veíamos en la microresinación, que los pinos entre 30 y 40 años son los más productivos. Bueno, aquí vemos la diferencia que hay en el flujo de resinación convencional entre pinos control, que son pinos que se resinaban el primer año, y pinos previamente resinados. Es decir, el año anterior ya se habían resinado. Ya veis la diferencia de producción de media en cada pica, es muchísimo mayor en un pino de segundo año de campaña. ¿Por qué? Porque el primer año el estímulo de la resinación lo que provoca es la generación de nuevos canales resiníferos, que son canales inducidos, además de unos canales constitutivos propios generados, digamos, por la genética y por la historia del pino. Hay otros que inducimos nosotros en ese momento de resinación y que observamos que son, digamos, en todo el perímetro del pino, en todas direcciones. Es decir, un pino resinado un año, al año siguiente aumenta su producción en cualquiera de las caras, no solo en la cara resinada. Seguramente esto ocurra solo en las Rías Baixas por esa eterna primavera que tenemos, con temperaturas muy suaves en invierno y con veranos ligeramente cálidos. Roberto, por favor, sí, un minutito, gracias. ¿Perdón? Que tenemos que ir pasando al debate, por Sí, si te termino queda ya mucho. Nada, termino con esta. Un minuto, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Sí, perdona, gracias. Nada, aquí vemos, fijaros solo en la de la izquierda, la relación entre la resinación real y la microresinación. El lado izquierdo sería por cada punto es un pino, y, es decir, es un árbol, y la relación no es tan buena como en el otro, que vemos que la microresinación representa perfectamente por rodales, es decir, por grupos de pinos, a la resinación real. Nada, unas imágenes que nos ofrece el bosque y la resina, y creo que nada más. Muchísimas gracias a todos y pasamos al debate entonces. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Tienes que dejar de compartir la pantalla? Sí, le estoy dando, pero no me dejas. Vale, vamos a ver. Vale, pues a ver si activando yo la mía podemos... Ya está, ya está. ¿Está? Vale, perfecto. Le pido a los ponentes que activen el vídeo para ir entrando en el tiempo de debate mientras yo presento los resultados del Mentimeter. ¿Me pueden confirmar que ven mi pantalla compartida? Sí, la vemos. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Perfectamente. Vamos a ir al principio. Vale, pues en el tema del ámbito territorial, tenemos 6 personas, hay ahora mismo 17 personas en la sala, 6 personas del ámbito nacional, 2 de Asturias, 2 de Castilla-La Mancha, 1 de Extremadura, 1 de Galicia y 1 de Murcia, de entre los que han respondido han utilizado la aplicación. En el tema de si forman parte de algún grupo operativo, comentan el 11% no lo tengo previsto, 44% sí, de varios, buen porcentaje,
Hay otro 33% que le gustaría y hay un 11% que pone que sí, que de uno. El tipo de entidad, hay un centro de I+D+I, centros tecnológicos, podrían ser más o menos equiparables. De la administración tenemos una persona, otros organismos profesionales, otra persona, empresas privadas 3 y otros. Y por último, vamos a ir viendo las preguntas. Hay 3 preguntas por aquí, tenemos algunas más por el chat. En primer lugar, ¿estáis valorando el realizar algo similar con otros usos del monte, como el pastoreo, producción de setas? No sabemos para quién es esta pregunta. Para Marta, ¿cómo abordáis la llegada a los propietarios privados vía web? Es uno de los retos a los que nos enfrentamos con ForestMap. Bueno, esto ya es entre los ponentes. ForestMap es gratuito y libre. Vale, y si les parece, ya paso un poquito aquí más. Hay algunas nubes de palabras. Bueno, esto ya lo tendremos como material que igual se incluirá en los resúmenes de la actividad. Voy a dejar de compartir y pasamos a el tiempo de debate. Vale, creo que había una pregunta entre 2 ponentes, así que si la puede formular José Luis, ya es más, así vamos entrando en debate. También les quiero comentar que, bueno, sobre todo nos gustaría tener el debate en torno al tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Los retos que han supuesto, todos los 3 proyectos aportan cosas que podemos ir comentando. Pues, José Luis, si te Y bueno, cedo la palabra. Un poco porque digamos que cuando hablamos de nuevas tecnologías nosotros vemos como 2 retos. Uno, el reto más tecnológico, digamos que puede ser difícil, pero cuando estás metido en ciencia, llevas un recorrido, pues al final es una cosa que es abordable, ¿vale? Pero hay un reto que muchas veces nos pasa o que a nosotros nos está costando, que es llevar esas tecnologías realmente al usuario final, que muchas veces, como nos contaba Roberto, pues es una persona que está en el campo, que igual es un poco ajena a esa llegada digital, que es complicada, ¿no? Y entonces, como me ha gustado mucho ver que Marta y el proyecto que tiene una vía de llegada final, sé que todavía estáis por acabar, pero si ya tenéis un poco de experiencia, si estáis consiguiendo llegar a los propietarios, ¿no? Que es un poco el objetivo de todo esto, y qué experiencia teníais vosotros en ese campo. Bueno, pues por el momento sí, es verdad que está en una fase de inicio. Nosotros llegar a ellos a través de la Asociación de Propietarios Forestales, porque si no es muy difícil. Entonces, directamente ellos, la vía de comunicación, bueno, es casi siempre correo electrónico o tienen otro contacto a veces directo por teléfono y es a través de ellos. Entonces, a través de ellos es los que esperamos que haya unos voluntarios para llevar a cabo pues esos modelos de gestión conjunta en una zona. Y luego, a nivel de web, pues también esperamos que sea así. Que sea, porque si no, es verdad que es muy difícil. Entonces, aunque hagas difusión pues en redes, a través de otros medios, es verdad que muchas veces no llega a todos, llega a los propietarios, digamos, más modernos, los que están metidos más en esas tecnologías. Entonces, ese es un poco el hándicap, pero bueno, esperamos que a través de la asociación se pueda pues acceder a una gran parte de ellos. Muy interesante. Es verdad que las asociaciones pueden tener ese papel un poco de llegada un poco más humana, ¿no? Que quizá esa parte que viene desde fuera, que les es un poco ajena, y pueden hacer de vehículo a que las tecnologías finalmente sean aplicadas, ¿no? Que es un poco lo que queremos todos los que estamos aquí. Sí, claramente, porque si no, a lo mejor les llamas directamente desde el centro tecnológico o algo y les puede causar. Sin embargo, con la asociación ellos ya tienen contacto, bueno, tanto de jornadas como cuando necesitan algo o tramitar algunas subvenciones. Entonces, digamos que a través de eso puede ser la vía más sencilla. Para algunos, claro, para otros todavía los propietarios que no están asociados o que
Ese es el mayor problema, pero bueno, hay que empezar por algo. Hay que empezar por aquellos un poco más activos y luego pues a ver si se puede ir poco a poco llegando a una gran parte. Si no, a todos. Bueno, si me dejáis un momento participar, yo, José Sí. Luis, te quiero agradecer que inicies el debate en ese sentido, porque a mí me resulta a veces un poco preocupante, sobre todo desde la parte que le toca a la responsabilidad de la administración, de que las nuevas tecnologías se toman como un objetivo. Es decir, la administración quiere financiar las nuevas tecnologías, cuando yo creo que deberían financiar las nuevas tecnologías como herramienta para un sector profesional. Es digamos, el que tiene que estar beneficiado para que las tecnologías no deriven en otro sentido. Yo lo digo porque yo he visto cómo se financiaban pues, aparatos, artilugios, prototipos para que los resineros realizasen su trabajo sin que el sector resinero participase. Entonces, pues si a un resinero le dan una tecnología fantástica, pero que pesa 5 kilos y la herramienta del resinero pesa 300 gramos y tiene que utilizar hidrocarburos para que el aparato le funcione, etcétera, etcétera, y nadie le consultó, pues ese aparato se va a quedar en una estantería y no va a funcionar. Entonces, también tenemos un poco, yo creo que plantearnos qué es realmente nuevas tecnologías o qué es investigación primaria e investigación aplicada, porque en mi caso no me financiaron la investigación aplicada, pero sí me la investigación básica, pero sí me financiaron en un proyecto que realicé investigación básica para sacar adelante investigación aplicada y tecnología. Pero en un sector que está sin desarrollar, no puede haber lo segundo antes que lo primero. Gracias. Ese es el camino, así es. Tienes la verdad que sí, tienes toda la razón y sobre todo con esto de los grupos operativos se consigue y es meter a todos los agentes implicados, que el resinero esté con el centro de investigación y esté con la empresa para que él va a ser el usuario final, entonces tendrá que dar su opinión de si es factible o no, porque al final es el que lo va a usar. Entonces, eso, tiene que haber esa parte de investigación básica, pero a la hora de aplicarlo tiene que estar unido al tren, porque si no, no va a llegar a ningún lado. Va a quedar ahí el dispositivo o la herramienta y no se va a ampliar. Entonces, sí, eso es importante. Yo creo que, perdona un segundo, dada la trayectoria de investigación de este país, que los proyectos también se quedaban muchas veces en una estantería, se quiso potenciar tanto la investigación aplicada, dejando aparte la investigación básica, al final vamos a depender en muchas cosas de la investigación que vengan pues, otros países a hacer aquí, con los que siguen con investigación básica, aunque no hayan dejado la aplicada, como bueno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Es decir, aquí se están liquidando incluso fuentes de información, pues como el archivo botánico que tenemos en Galicia, que dentro de poco vamos a tener que ir a consultar nuestra flora a Gran Bretaña porque aquí eso ya no se continúa. Queremos aplicarlo todo ya. No puede ser una cosa sin la otra. Sí, tienen que ir de la mano, totalmente de acuerdo. Vamos a ir... Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hola, Mira, buenos días. Mi nombre es Alberto, de Coviastur. Participo en el proyecto de Eucalipto con Marta y otros compañeros. En relación a lo que comentaba el compañero de Agresta, una de las iniciativas que metemos dentro del proyecto, encadenamos dentro del proyecto, son una serie de visitas de propietarios particulares a los ensayos. Esto está dentro del proyecto, dentro del objetivo 2, pero nos parece que es una manera de que los propietarios se acerquen a la totalidad del proyecto y que sea más fácil implicarles después en el conocimiento del visor de productividad, de la
plataforma web y el proyecto en su conjunto, vaya, simplemente esto. Muy bien, muchas gracias. Voy a ir lanzando algunas de las preguntas que nos han pasado por el chat para que no se nos queden así muy atrás. Hay una pregunta de Rosa Mosquera a Agresta. Si tienen programado hacer inventarios de actividades forestales no madereras, sobre todo la planificación asociada a los usos de pastos. Lo comentamos porque es una necesidad en el marco de los sistemas agroforestales en los que trabajamos. Y gracias por darme la oportunidad de responder a Rosa. También había una pregunta ahí un poco de las setas y tal. Efectivamente, o sea, no en el marco de este proyecto, pero sí con las mismas tecnologías y especialmente con la oportunidad que suponen las constelaciones satelitales y las series temporales de hacer análisis en el tiempo de cómo se comportan. Estamos haciendo algunos estudios de cómo ha cambiado la dinámica de pastizales en algunas zonas concretas de España y los resultados son muy interesantes. Vale, o sea que sí que se puede. Y en el ámbito del tema de las setas, que es un poco más complejo, eso está un poquito más del lado todavía de la investigación básica, un poco que reclama Roberto, pero yo sé que, por ejemplo, la uva y alguna spin-off de la uva está trabajando en ese sentido con resultados interesantes. Y nosotros hemos intentado financiar algún proyecto también, todavía estamos en camino, pero vamos, ahí efectivamente también hay un campo de investigación muy interesante donde aplicar estas nuevas tecnologías y bueno, pues falta un poquito para que estén operativas, yo creo que hay que empezar por lo básico, ¿no? Y ahí pues un poco el papel de los centros tecnológicos, de las universidades será importante. Tenemos aquí creo que está Juan de CTEMAS por aquí, que compañero de Marta y que ellos son muy potentes en este tipo de investigación que tendrán mucho que decir al respecto. Sí, por cierto, Juan va a hacernos de portavoz, lo implicamos para que realizara esa función también, ya que iba a participar en esta sala. Antes se me pasó presentarlo y comentar que iba a ser el que recopile esas conclusiones de la sala. Entonces, si nos da tiempo, esperemos que sí, porque tenemos hasta las 12 para continuar el debate, pues le damos paso a él también para que nos haga un pequeño resumen y podamos comentarlo entre todos. También tenemos aquí otra pregunta. Voy a plantear dos que van a Roberto. ¿Qué efecto tiene la producción resinífera sobre la calidad y producción de madera en Galicia? ¿Qué especies se resinan en Galicia? ¿Solo el pino pinaster? Esta la hace Rosa Mosquera. Y después otra de Juan para Roberto. ¿Se ha detectado alguna correlación entre bandas espectrales concretas y capacidad de resinación? Le doy paso a Roberto si quiere contestar. Bien, bueno, en cuanto a la pregunta de qué pino resinamos en Galicia, principalmente es el Pinus pinaster, que aquí le llamamos Piñeiro do País, o pino atlántico, la variedad que tenemos aquí, y que según nos cuentan en la industria resinera, pues es una resina de altísima calidad. También se resina el radiata. En estos momentos la industria no diferencia entre el origen de la resina, la mezcla toda. El pino radiata tiene una producción similar, pero el trabajo es más costoso. Tiene una corteza muchísimo más gruesa, más difícil de trabajar, y luego los tejidos, el cambium y los tejidos vasculares, donde están los canales resiníferos, son muchísimo más delicados. Entonces, por una parte tenemos corteza gruesa y luego trabajar dentro con más delicadeza. Entonces se nos complica un poco, sobre todo por la baja rentabilidad de la resina. La afección a la madera, siempre tenemos esa pregunta, nunca la pregunta contraria. ¿Cuánto afecta dedicar un pino a la madera a la producción de la resina? Porque la rentabilidad en resina es mayor que la rentabilidad en madera. Los mejores pinos en Galicia se utilizan para hacer tablas. La mayoría van para triturado. La tonelada vale 20 euros. Es lo que puede pesar un pino, un ejemplar aquí en Galicia cuando se corta. La producción de resina durante 5 años, durante 10 años pueden ser 30 euros. Es decir, un pino resinado 10 años, ya su resina valdría más que la madera. La afección real a la madera, que era la pregunta, no está determinada. Podría afectar a un 5% del crecimiento anual. Si un pino
haciendo la valoración, pues, produce 1 euro de madera al año, pues si además le añadimos 3 euros de resina, la respuesta está clara. La afección es mínima y la rentabilidad es muchísimo mayor. Y la última pregunta era relacionada con... Las bandas espectrales concretas y la capacidad de resinación. Muy complicado, están analizando los datos, no es función mía, la mía es en el monte, y la Universidad de Santiago está, bueno, en colaboración con la misión biológica, está analizando tanto los datos del espectrofotómetro como los datos de las imágenes captadas por el dron. Pero seguramente como la resinación, es decir, la producción, la cantidad de resina está relacionada con muchos factores, seguramente haya que utilizar la relación entre varios coeficientes, porque cada coeficiente estaría relacionado con un parámetro fisiológico, para determinar cuál es el potencial resinero. Eso sí sería un salto grandísimo, porque ahora tenemos esa microresinación para determinar el potencial, pero si fuese con vuelos de dron, pues sería pues, muchísimo más simple. Pero estamos pendientes de la publicación de esos datos. Centrándonos en el tema general de la sala, que es la aplicación y la oportunidad que suponen las nuevas tecnologías para la gestión forestal, creo que José Luis comentaba algunas claves importantes, ¿no? La disponibilidad de datos, cómo ha avanzado el sector, el tema de la capacidad de computación, el tema del open source, aquí, sobre todo en España, la apuesta tan importante que hay, ¿no? ¿Creen que hay capacidad de mejorar la gestión utilizando todas estas herramientas? En el caso de Eucaliptus, yo he apuntado, ¿no? sensores que han aplicado, y el tema de una página web donde centralizar la información y difundirla. En el caso de Resdrone, el tema de los drones, la espectrofotogrametría, sí, y en el caso de Agresta, el tema LIDAR, satélite, el uso de drones, imagino que también lo combinan con esta tecnología. Vale, o sea, son con muchas cosas las que has dicho, entonces igual al final me he perdido un poco, ¿vale? Sí, Andrés, son perdóname. muchas cosas. Pero bueno, yo voy a empezar un poco por la parte, porque además, por ejemplo, de drones nosotros sabemos un poco, pero probablemente, bueno, Juan sabe muchísimo más, entonces no me voy a meter en eso. Yo, en realidad, lo que sí que pongo de manifiesto es que es un poco lo que decía al principio, ¿no? De alguna manera, lo que ha pasado en los últimos años ha democratizado un poco el tema del acceso a la información y el manejo de la información para seguimiento para muchas cosas, pero en lo que a nosotros nos atañe aquí, para el seguimiento de los bosques, ¿no? Y entonces hay unas oportunidades enormes ahí. Y son unas oportunidades que permiten seguir el bosque en continuo, que permiten detectar plagas sobre la marcha, que permiten... O sea, realmente hay unas herramientas sobre la mesa que nunca tuvimos. Y de hecho, para los que somos un poco tarrillas, un poco viejos, llevamos unos años trabajando, yo todavía me emociono a veces cuando veo los resultados que sacamos de los estudios, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Que realmente, o sea, lo que nos hace falta todavía un poco es hacer palanca y bajar todo eso para la gestión, para que de verdad se usen esas herramientas en la toma de decisiones, ¿no? Que es el siguiente paso, ¿no? Esa transferencia está más o menos, pero yo creo que podría estar todavía mucho más patente, ¿no? Porque nos queda un poco, digamos, organizarnos bien y hacer las cosas a escalas ya de territorios grandes, que todavía estábamos haciendo un poco la guerra por nuestra cuenta cada uno, ¿no? O sea, cada uno hace lo mejor que puede en su territorio, pero estaría muy bien poder planificar estas oportunidades a grandes escalas. Yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora y de bajar las herramientas a la gestión muy grande. Sí, yo sí queréis, por abundar un poco lo que dice José Luis. Realmente en el sector primario, pues a veces depende un poco de la rentabilidad, ¿no? Pero las tecnologías tienen un coste y cuesta mucho más que lleguen a ciertos sectores donde la rentabilidad no es inmediata, ¿no? Y aquí se ha desarrollado y hay un montón de tecnología que tiene un alto valor, pero que quizás
todavía no es suficientemente barata como para poder llegar a ofrecerse de forma, pues digamos, muy transversal a todo el mundo, ¿no? Y esto además en paralelo con que realmente estamos dirigiéndonos a unos sectores que muchas veces no están muy organizados, hay asociaciones de propietarios, pero son unos pocos propietarios, que no tienen una conciencia de la innovación y de la incorporación de tecnologías en la gestión de sus propiedades. Entonces hay que romper muchas barreras y desde luego en la medida en la que la adquisición y fuentes de datos sea cada vez más barata, más pública, porque ahora hay datos fantásticos pero siguen siendo de pago, pues la tecnología está ahí y funciona y hay algoritmos y se podrían hacer cosas maravillosas con esas fuentes de datos gratuitas. Si estuvieran todas disponibles, ¿no? Las demás de solución. Entonces, realmente yo creo que el reto sería, pues, por una parte, seguir desarrollando los instrumentos y esperar a que mejore la capacidad de acceso a la información, ¿vale? Por parte de, pues entiendo que de las políticas europeas se va hacia eso. Cada vez hay más datos disponibles de más calidad y entonces esas herramientas serán más fáciles de utilizar porque serán mucho más baratas de implementar. Y por otra parte, pues tendríamos que ir rompiendo esas barreras que nos encontramos cuando tratamos con asociaciones de propietarios y con empresas pequeñas que también son muy conservadoras y muy reacias a la innovación. Es un tema complejo, ¿no? La tecnología está ahí y podemos monitorizar, podemos tener un bosque conectado, en algunos casos con tecnología que todavía es un poquito cara, en otros casos realmente es muy barato hacer ahora pues, ese trabajo que hace Agresca en ForestMat. Pero necesitamos todavía tener un poco más de acceso a los datos, ¿no? Marta, ¿quieres comentar algo en torno a la experiencia también con los propietarios? ¿Hay resistencia al cambio, a poder participar en este tipo de proyectos? ¿A la asociación o los propietarios directamente? La asociación de propietarios sí que es proactiva con ello y es verdad que hay propietarios, como comenté antes, más activos que serán con los que se pueden hacer estos pilotos. Se intentará implicar al máximo número, pero bueno, es cierto que hay otros que no. Y claro, la idea sería llegar al máximo número de ellos. Pero bueno, sí, lo he comentado, que lo interesante es que lleguen a ellos, que la información, que las herramientas lleguen a ellos y sean capaces de emplearlas, porque a veces pues son demasiado tecnológicas y hay que poder bajarlas de escala para que sean accesibles a todo el mundo o dar la formación o las medidas necesarias. Yo creo que este tipo de proyectos, que ha sido un experimento, un parto difícil para mucha gente, es un experimento muy interesante, permite precisamente un poco lo que antes reclamaba Roberto, ¿no? De acercar la investigación a los problemas que tiene el usuario final y a toda la gente que está en la cadena, ¿no? Es complicado porque al final es una inercia de algo que no se estaba haciendo hasta ahora y es realmente complicado. Pero bueno, yo creo que al final, pues igual que los demás, los propietarios quieren soluciones a sus problemas, los propietarios quieren que se les ayude. Pues quizás este tipo de proyectos que lógicamente pues con más experiencia iremos evolucionando todos, iremos sacando mejores resultados, tanto los que están de una parte del problema como los que están de una parte de la posible solución, ¿no? Y yo creo que es un buen experimento y está claro que los propietarios requieren apoyo, requieren instrumentos para tomar decisiones, requieren mejora de procesos productivos, mejora de su productividad, da igual que sea eucalipto, setas o cualquier otra cosa, ¿vale? Y yo creo que la vía es esta, que es un buen experimento, pero queda mucho todavía. Yo iba a comentar una cosa, Roberto, tú no eres el prototipo del sector primario, ¿no? Porque un poco vienes de otro entorno y también traes esa capacidad de innovación o de integrar otras cosas, aunque lo hayas hecho por conseguir acceder a una financiación que te negaban de otra manera, ¿no? Pero creo que también este es los puentes entre los
distintos agentes, agricultores, organismos de investigación, empresas, también son, creo que es una oportunidad interesante. No sé si quieren comentar algo, Roberto, en este sentido. Y los demás. Sí, yo me doy cuenta pues, de que mi situación es distinta, ¿no? En el sector primario forestal la situación suele ser otra. Y yo quiero que se entienda que cuando digo que desde la administración y desde los equipos de investigación tienen que tener en cuenta el sector primario o el sector demandante de la tecnología o el que va a ser usuario, también lo que decís, tiene que abrir los puentes en los dos sentidos, porque el usuario de esa tecnología puede ni saber que la necesita, ni saber que existe. Entonces, eso que se está haciendo ahora, esos grupos operativos, lo que decía Marta, es lo que hace que todo tenga un final feliz, un resultado positivo para todos. Es decir, yo que tengo detrás, me incorporo a este sector, pero tengo detrás una formación, puedo ser consciente de mis necesidades, pero un resinero que lleva toda la vida resinando, pues a lo mejor no se da cuenta de las mejoras que podría incorporar. Entonces, por eso tan importante es la divulgación desde la otra parte, que le llegue a los usuarios de esa tecnología. En el caso de ForestMap, José Luis, ¿qué acogida ha tenido entre los propietarios? Pues me viene muy bien que me hagas esta pregunta porque me da pie un poco a contar nuestra experiencia en esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido un poco desde la ignorancia a la hora de plantear este tipo de productos, ¿no? Desde un poco el amor al hacer las cosas, el emocionarnos con lo que hacemos, y en los primeros productos que desarrollamos para el prototipo original de ForestMap aquí en España, por ejemplo, tengo que serte absolutamente sincero. Nos pasó un poco lo que contaba Roberto, ¿no? Que estás haciendo algo para un usuario final con el que no cuentas. Tú cuentas con que es muy emocionante lo que estás haciendo y lo desarrollas y lo pones sobre la mesa. Y cuando te vas a preguntarle al usuario, te encuentras con que al usuario eso igual no es lo que necesitaba, ¿no? Y entonces tú te quedas muy chafado porque dices, joder, si es que es maravilloso, míralo. Pero el otro te dice, no, es que esto no es lo que necesito, ¿no? Entonces, eso fue nuestra primera experiencia. Ahora en este proyecto estamos intentando trabajar muy de la mano de los usuarios finales de las zonas pilotos para hacer todo. Entonces, esperamos o intentamos haber aprendido y superar un poco esta barrera. Pero, pues tal como nos han contado Marta y Juan, no es un proyecto fácil. A mí iniciativas, me gustan mucho algunas de las iniciativas que nos contaba, por ejemplo, Alberto, de lo que están haciendo allí en Asturias, y creo que hay que ir por ahí. Y también quiero romper una lanza, como ha dicho Marta, en el favor de los grupos operativos, porque nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios de ellos, y a mí este concepto que cuando lo vi la primera vez dije, uy, ya verás para ponernos todos de acuerdo, que me parecía una locura, a día de hoy me parece una maravilla, porque cuando he conseguido trabajar ya así, esto que yo en el proyecto privado me estoy buscando la vida para hacer, ya sale de manera natural, si has tenido el cuidado de meter al usuario y tenerle en cuenta en el proceso del grupo, ¿no? Que creo que se está haciendo o se está intentando hacer. Entonces yo creo que esto es un acierto de esta fórmula de innovación, ¿no?, nueva que tenemos que tiene que ver con el que todas las partes están integradas, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos. Si te parece, Juan, ¿quieres un poco contrastar las conclusiones con los ponentes y con la audiencia? No sé, te podemos dar un poco de paso porque luego ya al salir de la sala, pues ya pasaremos a la puesta en común. No quiero dejar de agradecerles a los 3 ponentes y por su gran esfuerzo en compartir su proyecto, en ceñirse al tiempo que teníamos, y creo que salen conclusiones bastante interesantes. Te doy paso, Juan. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias desde la Asistencia Técnica de la Red Rural Nacional por la asistencia a esta sala. Luego ya nos vemos en la puesta en común. Y a los ponentes, por favor, los que no hayan enviado el PowerPoint, les pido que nos lo hagan llegar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Juan. Bueno, sí, no, simplemente agradecer a Roberto, a Marta y a
y a José Luis las presentaciones y ajustarse al tiempo, tomando unas notas de las principales innovaciones que aportan los 3 proyectos, que son complementarias. Al final es el concepto de datos de sensores, que es una de las líneas estratégicas de la Comunidad Europea y está en muchas áreas de especialización inteligente de varias de las comunidades autónomas españolas. Tanto si son sensores de satélite como sensores embarcados en drones, como sensores y bajo el concepto IoT, sensores en suelo. Yo creo que cubre un poco todo lo que es el ecosistema forestal, o una parte importante. Y bueno, haré un pequeño resumen, yo creo que nada más. Si